Luchamos contra gigantes, el miedo, la injusticia y la ignorancia. A continuación le damos la cordial bienvenida al abogado constitucionalista Santiago Machuca, preguntándote primero, ¿qué opinas de esta ratificación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de la suspensión de los derechos políticos durante 2 años a Verónica Abad? Bienvenido. Fran, muy buenos días, un saludo cordial a quienes nos escuchan, a quienes nos miran. Bueno, esto podría ser definido como un golpe de Estado judicial, es un golpe de Estado judicial en el cual han obrado tres jueces especializados en materia electoral, en la que a partir de un argumento forzado, y digo un argumento forzado, producto de una denuncia por una infracción de violencia política de género propuesta por una mujer a otra mujer, se provoca esta suspensión de derechos. Se provoca esta suspensión de derechos políticos, con lo cual se establecería el argumento para que la vicepresidenta no pueda ejercer sus funciones, con lo cual se provoca un periodo de ausencia definitiva. ¿Por qué? Porque la suspensión de derechos políticos es de más de 2 años. Al superar una ausencia temporal de 90 días, se confirma la ausencia definitiva, con lo cual se tendría que prácticamente relevar o reemplazar a la vicepresidenta enviando la terna a la Asamblea Nacional. Tomemos en consideración de que prácticamente este periodo de 3 meses y excedería el caso del cargo de Daniel Noboa. Si es que Daniel Noboa ya no es elegido, prácticamente la vicepresidenta no estaría en funciones, con lo cual el presidente tiene el argumento para encargar las funciones a uno de los miembros de su gabinete conforme manda la Constitución. Pero esta sentencia es retroactiva. Verónica Abad, la actual vicepresidenta, dice que esta sentencia no sería retroactiva, por lo cual ella continuaría en funciones. ¿Es esto así? Desde mi punto de vista, ¿no? Y desde mi punto de vista, lo que provoca es la suspensión del ejercicio de los derechos políticos. ¿Cuáles son los derechos políticos? 4 derechos políticos. Elegir, ser elegido, o participar en asuntos de interés público a través de los mecanismos de participación ciudadana y ocupar un cargo público. Si me suspenden el ejercicio de los derechos políticos desde este momento, yo no puedo ejercer el cargo. Lo que se provoca es el ámbito de la ausencia temporal que con el paso del tiempo se vuelve definitiva y opera el mecanismo de sucesión presidencial. Entonces, bajo esta consideración, obviamente, esto es lo que se provocaría en el marco de la Constitución. Es lo mismo que se provocaría en el caso, por ejemplo, de una sentencia en materia penal. Las sentencias penales que te determinan responsabilidad por el cometimiento de un delito también implican la pérdida del ejercicio y la pérdida de los derechos políticos, que obviamente te suspende el ejercicio de los derechos políticos, con lo cual, por ejemplo, una autoridad pierde la posibilidad de seguir ejerciendo el cargo. Incluso más allá de un tema definitivo, yo veo prácticamente es una ausencia ya prácticamente definitiva, por lo cual opera incluso la pérdida del cargo de elección. ¿Qué caminos le quedan a la vicepresidenta Verónica Abad? Quizás la Corte Constitucional, quizás los organismos internacionales, y sabemos que en los organismos internacionales eso se demora, puede demorarse meses, inclusive años, y la cuestión es que necesitamos las certezas en estos instantes. Se demorará por lo menos unos 5 a 6 años en el ámbito internacional. Será un precedente interesante para cómo entender la pérdida del ejercicio de los derechos políticos de una autoridad de elección popular. Tome en cuenta que ya existen precedentes, por ejemplo, en el sistema interamericano. En este caso, si bien es una sentencia jurisdiccional, existe ya precedente para el caso de decisiones de órganos administrativos, como el caso de Petro en Colombia, cuando la Procuraduría le suspendió del ejercicio de los derechos políticos y le destituyó del cargo de alcalde de Bogotá. Pero
Existe también el tema de la posibilidad de presentarlo vía una sentencia, perdón, una acción extraordinaria de protección ante la Corte. Esta no es una sentencia que versa sobre el proceso electoral, por lo tanto se puede presentar una acción extraordinaria de protección y la acción extraordinaria de protección quedará en manos de la Corte. Como veo esta situación, la Corte vive mirando a otro lado, vive haciéndose de la vista gorda, por lo tanto yo no creo que la Corte entre a tomar un papel relevante y preponderante para restablecer el orden constitucional. No lo ha hecho, no lo ha hecho, no lo hizo, vamos desde atrás hacia, de delante hacia atrás. La última decisión sobre la suspensión sobre la inconstitucionalidad, sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral, sobre la resolución que suspende el uso de los celulares, admitió la acción pública de inconstitucionalidad, pero no suspendió la aplicación de los actos. Vamos con el tema del decreto ejecutivo en el que se encargaba la presidencia Gilibert. Dijo que era inconstitucional porque no se puede encargar vía decreto, porque eso opera ipso iure, es decir, de manera inmediata. No dijo nada sobre la barbaridad que estaba cometiendo el presidente al encargar cuando no se había configurado ausencia provisional. No se dijo absolutamente nada. Y así podemos ir analizando una serie de fallos en los cuales la Corte ha sido cómplice de estas arbitrariedades. Yo no lo veo que la Corte lo va a hacer. La Corte, en el mejor de los casos, admitirá la admisión, no suspende la ejecución de la sentencia, con lo cual esto quedará a resolver en un periodo que la Corte comúnmente se demora, que son 2 o 3 años. El Tribunal Contencioso Electoral se está arrojando atribuciones que no le competen, porque uno revisa la Constitución, revisa el marco jurídico del Ecuador y ve que el único organismo que puede suspender y censurar a un funcionario de elección popular es, en este caso de la vicepresidenta, la Asamblea Nacional a través de un juicio político. Sin embargo, ¿es esto posible? ¿Se puede hacer esto? ¿O pudo y puede seguir haciendo esto el Tribunal Contencioso Electoral? Mire, el Tribunal Contencioso Electoral, con la amplitud de la forma en cómo se regula esta infracción de violencia política de género, puede incurrir en estas arbitrariedades, es decir, el margen de actuación es tan amplio que le lleva a cometer discrecionalidades. Pero súmele a esto que tenemos de igual manera una agencia de Carondelet, que es el Tribunal Contencioso Electoral, en el cual 3 jueces adeptos al poder que buscan complacer al presidente de la República, lo que hacen es se valen, desnaturalizan aún más y generan este tipo de actuaciones. En el peor de los casos, lo que aquí debía haberse actuado es, por ejemplo, suspendiendo la tramitación de la causa y elevando en consulta ante la Corte Constitucional, porque hay una inconstitucionalidad. La norma, en el caso de la vicepresidenta de la República, la aplicación de esta infracción es inconstitucional, porque el efecto obviamente se sale de lo que determina la Constitución. Entonces había que elevar en consulta ante la Corte, para que la Corte obviamente decida sobre este tema. Pero los jueces actúan como peones de Carondelet. Prácticamente sería una sucursal de Carondelet y no un organismo de control como debería de ser el Tribunal Contencioso Electoral. En este sentido, Santiago, te pregunto, ¿hubo las causales para esta violencia política de género de Verónica Abad en contra de Gabriela Sommerfeld? Eso es otra situación que me lleva a manifestar que esta infracción de violencia política de género ha sido utilizada y está siendo utilizada como mecanismo de retaliación política o de ataque al adversario. Si tú ves, primero, hablamos de violencia política de género que puede ser cometido entre mujeres. Bueno, si es que puede ser cometido entre mujeres, entendemos que la violencia política de género también puede ser cometida entre hombres. Entonces, estoy poniendo el ejemplo. Claro. O la violencia puede ser ejercida entre quien en una sociedad patriarcal ejerce el poder o ejerce
como una falla estructural el poder frente a las mujeres en materia política, es decir, un hombre frente a una mujer, se entendería. Segundo, ¿qué es violencia política de género? ¿Qué opiniones de descrédito incurre la vicepresidenta contra la canciller en el marco de situaciones que eran situaciones de índole política? Y te digo, esto ha sido utilizado desde el ataque más pueril al adversario político para deslegitimarlo, para inhabilitarlo. Y no es el primer caso. Tú tienes una serie de casos en los cuales se utiliza esta figura para atacar al oponente político, en donde el Tribunal Contencioso Electoral ha actuado como le da la gana. En este mismo caso, por ejemplo, a quien, hombre, sí ejerció violencia política como una mujer asambleísta, no se le aplicó la pérdida de derechos políticos, ni la destitución del cargo que ocupaba. Me refiero al exministro en la época de Lazo, Diego Ordóñez, que profirió un descrédito, sí, un descrédito, porque, que ni siquiera me animo a repetirlo, respecto a la asambleísta Mónica Palacios, en donde fue sancionado con una multa pecuniaria. Hay un caso incluso del actual asambleísta Castillo, en el cual hubo también un ataque a una de las asambleístas de la, de la Revolución Ciudadana, en el cual incluso el Tribunal Contencioso Electoral dijo no hay infracción, y rechazó. Y en otro caso, por ejemplo, de dos mujeres que fueron denunciadas por la fiscal general del Estado, Priscila Schettini y Angélica Porras, se les aplicó la figura con todo el rigor, en el cual se dijo que era violencia política de género, las críticas al ejercicio de sus funciones. Entonces, mire, la figura está completamente desnaturalizada y se vuelve una figura de retaliación y de ataque al oponente político. Mucho más con jueces que no tienen ni la imparcialidad ni la objetividad y creo que ni la honestidad para poder actuar como árbitros neutrales en estas situaciones. ¿Por qué es peligrosa esta actuación del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Será que mañana podrán destituir, suspender los derechos políticos de un alcalde, de un asambleísta? ¿Se les dará ese poder al Tribunal Contencioso Electoral dejando este precedente? Pero es que mire usted, eso es lo que puede suceder. Pues al oponente político acudo al tribunal para esta vía y trato de inhabilitarlo, trato de sacarlo del camino, de suspender. A quien me está haciendo calor en la contienda electoral, lo elimino a través de esta figura. Entonces, y peor aún, se deja abierta la puerta para que mañana un presidente pueda ser destituido a partir de jueces electorales. Pues. Imagínense lo grave que es esta situación. Imagínense lo grave. En un sistema presidencialista, el presidente de la República solo puede ser destituido a través de la figura del juicio político, por las causales que están determinadas en la Constitución y de acuerdo al procedimiento que determina la Constitución. Entonces, mire usted, o sea, dejamos. El problema no es Verónica, vuelvo a insistir, el problema no es la señora. El problema es lo que hacemos con el Estado de Derecho. ¿Y esto es propio de un sistema democrático o es propio de un Estado dictatorial? Es propio de un Estado en el cual existe una debilidad institucional, un Estado en donde no se aplica la Constitución, no se aplica el ordenamiento jurídico y si eso pasa, quien ejerce el poder hace lo que le da la gana y lleva a la arbitrariedad y a la lesión de los derechos de las personas. Entonces prácticamente vivimos en un Estado que no hay seguridad jurídica, aquí cada quien puede hacer lo que le da la gana, el presidente hace lo que le da la gana y la gente no se inmuta, ya se ha perdido incluso la capacidad de reacción. Entonces, mire usted, estamos acabando completamente el Estado constitucional. La Constitución ya es un remedio, no se aplica, no se cumple. Tenemos que, para poder interpretar la Constitución o saber qué dice la Constitución, acudir a ver cuál es la voluntad del presidente. Y peor aún, porque no existen órganos que le pongan un freno.
La Corte Constitucional es un remedio, es la peor Corte Constitucional que hemos tenido en mucho tiempo, porque es alfombra del poder. Y ahora bien, ¿quién podrá reemplazar a Verónica Abad en el cargo de la vicepresidencia? Y pregunto esto porque escuchamos a José de la Gasca en una entrevista con Carlos Vera y parece insinuar que podría ser él inclusive el que podría reemplazar a Verónica Abad. ¿Es esto posible? El presidente, de conformidad a lo que dice la Constitución, bueno, yo sigo basándome en lo que dice la Constitución, a pesar de que esto ya es prácticamente realismo mágico, lo que ahorita tendríamos que ver es acudir a la voluntad de Novoa, porque hace lo que le da la gana, pero de acuerdo a lo que dice nuestro remedio de Constitución, la Constitución establece que el presidente puede designar ante ausencia provisional, perdón, temporal, a cualquiera de sus ministros, a cualquiera de sus ministros. Entonces podrá hacerlo a cualquiera de sus ministros. Tome en cuenta que la sentencia no está ejecutoriada, la sentencia ha sido notificada y sobre esto hay la posibilidad de presentar aclaración y ampliación, recurso de aclaración y ampliación, pero el recurso de aclaración no resuelve el fondo, no modifica el fondo del tema. Entonces, prácticamente la decisión se mantiene, pero obviamente no está ejecutoriada, es decir, se demorará hasta que la próxima semana, estando ejecutoriada, el presidente pueda tomar esa decisión. Y en estos momentos ya empezamos la campaña electoral. De hecho, desde el debate presidencial ya se inició prácticamente todo lo que sería ya la campaña electoral. Daniel Noboa debía pedir licencia, debe pedir licencia, pedirá licencia o hará como en la primera vuelta, no respetará la ley, la constitución y las reglas del juego. Siempre debió pedir licencia para la campaña electoral antes de que inicie hasta el día después de las elecciones, como manda la Constitución y la ley. El no hacerlo obviamente ocasionó el cometimiento de una infracción electoral, no le ha importado, no existe Consejo Nacional Electoral, no existe jueces electorales que resuelvan este tema, que sancionen este tema. No existe Corte Constitucional también de que establezca la necesidad justamente de el acatamiento del presidente de la Constitución. Si esto sucede, obviamente el presidente va a hacer lo que le da la gana conforme lo ha hecho. Ahora, el problema es que hacer lo que le da la gana le está trayendo un costo electoral. Entre el costo electoral de estas actuaciones arbitrarias tiene un fuerte impacto en la gente. Esto le perjudica electoral. Y esta Y estas situaciones que le perjudican electoralmente le obligan a que el presidente necesite en algo darle la figura de acomodarse a la Constitución, de cubrirse en ropaje de legitimidad, de constitucionalidad, y por eso es que se ve obligado a encargar, no a Verónica Abad, sino a alguien que le convenga, porque necesita bajar a territorio y necesita bajar a campaña. Entonces necesita encargar. Justamente esta actuación es por la necesidad de que el presidente para campaña tiene que bajar a hacer campaña electoral en territorio porque el presidente está perdiendo, está en caída frente a su opositor. Y eso le hace obviamente actuar justamente en esta necesidad de cubrirse de un ropaje de aparente institucionalidad, porque si no, ni siquiera le importaba el encargar, seguía haciendo lo que les daba la gana ya. En torno a esta actitud de Daniel Noboa en contra de su vicepresidenta Verónica Abad, ¿no configuraría en una violencia política de género? Y pregunto porque vemos cómo ha actuado, ¿no? Le envió a la embajada de Israel, luego dijo que si podía le enviaba a la Antártida, le envía a la embajada de Turquía, países que están en conflictos latentes en estos momentos, y cada vez le va degradando más y más y más. Actualmente está en Turquía Verónica Abad como una especie de asistente económica de la embajada. ¿Esto no es violencia política de género? Como le digo, en la amplitud de cómo y forma está regulado la violencia política de género, se entendería que podría ser violencia política de género. Vamos al problema.
a través de la violencia política de género, puedo sancionar al presidente destituyéndole de sus funciones. Nos volvemos en el mismo caso de Verónica Bay, ¿sí? Pero peor aún, vamos al caso en el cual el Tribunal Contencioso Electoral aplica esta figura a conveniencia. El presidente está denunciado por varias infracciones electorales. El Tribunal Contencioso Electoral no hace nada. En cambio, con los opositores sí aplica con. Entonces, no tenemos árbitros imparciales. ¿Quién juzga esta violencia política? El contencioso electoral servil al presidente Novoa. Y en torno al Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué camino le queda al Ecuador? Porque vendrá una nueva asamblea, un nuevo periodo y prácticamente destituir o hacerles un juicio político a los consejeros por sus actuaciones será prácticamente imposible al tener un sistema bipartidista. ¿Qué otro camino le queda al Ecuador para restablecer la democracia, los derechos, el Estado de Derecho en sí mismo? La única posibilidad, como yo le veía, la válvula de escape es la alternabilidad en el ejercicio de las funciones, es decir, que exista un nuevo gobierno, que en algo rompa la estructura de los cimientos de este gobierno autoritario y provoque algún recambio. Y este recambio también se sienta en los órganos jurisdiccionales y en los órganos de control, porque si no, no le veo una modificación. Tome en cuenta que el Tribunal Contencioso Electoral está prorrogado en sus funciones. Ah, Son jueces que ya debían haber sido reemplazados los 5 meses. Entonces, si Daniel Noboa sigue en sus funciones, nada, vamos a tener 4 años de lo mismo y las cosas se van a ir eh, recrudeciendo, por darle un tema. antes de finalizar, ¿cuál sería la verdad monumental tras la destitución, tras la ratificación de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en contra de Verónica Abad que la suspende sus derechos políticos durante 2 años? Es el golpe de Estado judicial. Es un golpe de Estado judicial cometido por 3 jueces electorales. Y un último comentario para quienes nos ven a través de sus teléfonos inteligentes, tablets, Smart TVs y demás recursos tecnológicos y que seguramente ya se suscribieron a En Retrospectiva, compartieron la transmisión y por supuesto dejaron su épico pulgar arriba. Bueno, es bastante complicada la situación. Implica asumir un rol crítico y sobre todo la necesidad de, a partir del voto, tomar un mecanismo de recambio y sobre todo garantizar la permanencia del Estado de Derecho. A modo de bonus track, ¿cuál es su opinión en torno a esta prohibición que vamos a tener los ecuatorianos el momento de sufragar y no poder llevar nuestros teléfonos inteligentes para poder tomar una fotografía? Es completamente inconstitucional. Las prohibiciones y las sanciones por dichas prohibiciones solo pueden realizarse a través de la ley, no a través de una resolución administrativa. Y la modificación a la ley y al ello en el caso de limitaciones en el proceso electoral y infracciones y sanciones, tienen que ser hechas un año antes del proceso de elecciones. Es una decisión completamente inconstitucional en la cual lo que se busca es limitar el ejercicio del control político, porque el celular es el mecanismo con el cual se realiza el control electoral el día de elecciones. Lo que estamos buscando es garantizar una opacidad para afectar la transparencia de elecciones. Y ese es otro problema. ¿Y qué decir de la sanción de 9.000 hasta 32.000 dólares cuando a Mayra Salazar, quien lideraba una estructura de corrupción, de tráfico, inclusive el tema de drogas, se le implantó una multa de a duras penas 5.200 dólares? Mire, hay una infracción electoral que establece alrededor de 200 a $250 para quien porta un arma el día de las elecciones, frente a $9.000 que se le aplica a una persona por utilizar su celular. ¿Cómo se va a aplicar eso? ¿Quién lo va a controlar? ¿Cómo se va a hacer? El, el, el militar o el policía se me va a poner atrás para ver si es que utilizo o no, afectando el voto secreto. Es una barbaridad que va a generar una serie de incertidumbre en el momento de votar.
Han sido las apreciaciones del abogado constitucionalista Santiago Machuca, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con tu participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchísimas gracias, que tengan buen día.